TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción y donde analizamos todos los hechos que han ocurrido durante esta semana. Y hoy sí que tenemos material para comentar, vamos a tener invitado en el segundo bloque. Tenemos además una nueva incorporación que se va a sumar a este primer bloque para comentar las noticias. Vamos a saludar entonces a quienes me van a acompañar en esta primera media hora de programa. Comienzo con Javier Cisterna, editor de noticias.udec.cl. ¿Qué tal, Javier? Otro viernes que estamos acá compartiendo en Medios UDEC. ¿Cómo te va? Hola, Galo. Muy bien. Un gran saludo y también a nuestros compañeros del panel. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya vamos a ver a Javier, ya vamos a ver también al resto. Mientras les quiero contar que este programa queda alojado en tvu.cl, que es nuestro sitio web, y además se transmite por nuestro Facebook. Ahora sí, Javier, a ver, ¿está por ahí? Ahí sí, perfecto. ¿Cómo estás, Javier? Sí. Muy bien, Galo, muy bien. Te vi en la mañana, vamos a conversar también de eso. Hay harto material del cual hablar este viernes. Por supuesto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Silvanio Mariani, editor general del Diario Concepción? Bienvenido. Muy bien, gracias. Saludos a todos que nos acompañan por TVU. Aquí estamos, otro viernes más, como dijiste. Y hoy tenemos una compañera nueva, ¿cierto? Se suma después de haber regresado esta semana, ¿cierto?, al departamento de prensa de nuestro canal. Así que un gusto poder compartir también pantalla contigo, Natalie Villalobos. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta recepción, sin duda, y bueno, a comentar toda esta semana bastante noticiosa. Saludarlos a todos los que vamos a estar entonces en el panel el día de hoy. Bien, partamos por lo de esta mañana, como decía Javier, porque la Universidad de Concepción anunció el lanzamiento de una plataforma llamada Foro Constituyente UDEC. Esta mañana estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde el Campus Concepción con el rector Carlos Saavedra, con la académica Jimena Goché, mesas de trabajo que van a aportar en la redacción de la nueva Constitución. Javier, estamos en medio del proceso constituyente y el 11 de abril vamos a tener que votar por los y las integrantes de esa asamblea, pero todos los chilenos, decía yo esta mañana, tienen algo que aportar, todas las chilenas también tienen algo que decir, y acá, a través de esta plataforma Foro Constituyente UDEC, lo van a poder hacer. Sígalo, como tú bien lo decías, bueno, te estuvimos viendo en la mañana junto al rector, junto a Jimena. La convención constitucional va a estar formada al menos por 155 personas. Ese número puede cambiar respecto a lo que vaya a suceder con los escaños reservados, pero siempre hablamos de un número acotado para un país que se aproxima a los 18 millones de habitantes y uno espera que se genere una participación masiva. ¿Cómo? Ahí tenemos que idear también los mecanismos para que se reactiven los cabildos, para que los distritos también sean partícipes de las conversaciones y para que los constituyentes se vayan transformando en una voz, pero que sea representativa, una suerte de embajada de los territorios. Por tanto, proyectos como estos que acercan a la comunidad con el conocimiento universitario, que generan escenarios de discusión, de conversación, incluso en la virtualidad, teniendo en cuenta que estamos todavía en un contexto de emergencia sanitaria, son súper importantes. Yo me acuerdo, Galo, el año pasado, cuando, bueno, por cierto, estábamos en el contexto de la revuelta social, el foro de la Universidad de Concepción se fue llenando de personas que asistían a conversar. Hoy quizás no tenemos esa posibilidad de hacer un evento masivo presencial, pero la Universidad de Concepción sigue poniendo a disposición de la ciudad y del país el conocimiento, la voluntad de sus académicos, y yo creo que proyectos como este son súper relevantes, pensando en que de nosotros depende que el proyecto sea legítimo y de nosotros también depende de que la voz de los convencionales sea justamente representativa de nuestro sentir. Bueno, y en tiempos, Natalie, donde, como dice Javier, la demanda ciudadana pide, exige que no sean los mismos de siempre, que no sean tampoco solamente académicos y académicas. Acá cualquier persona, ¿por qué no?, podría ser un integrante de esta convención. Entonces, gracias a esta plataforma, uno también va a poder aportar una idea, va a poder generar, ¿cierto?, un contenido que, ¿por qué no?, podría estar ahí escrito en la nueva Constitución. Sí, claro, se agradecen sin duda espacios como el que se está abriendo precisamente ahora. Es un cambio que todas las personas estaban pidiendo, por ende todos tienen la oportunidad, entonces, como tú ya bien lo señalabas, de aportar, de
poner ahí, ¿no?, la demanda que crean más pertinente para poder entonces empezar con este momento histórico sin duda para nuestro país y comenzar entonces la conformación y la redacción de esta nueva constitución. Una invitación sin duda abierta. Muchos no quieren que se vuelvan o que se sigan repitiendo los mismos rostros de siempre, y eso es lo importante, que se escuche sin duda la opinión de todas las personas. Es fundamental lo que dice Natalie Silvaño. Hoy estamos en un país totalmente distinto. Esa diversidad de rostros tiene que ser también, ¿por qué no?, reflejo de la sociedad. Quizás estaríamos fracasando si es que cometemos esos errores. ¿Cómo ves tú también el lanzamiento de esta plataforma que, lo decía Jimena, lo decía el rector, los primeros días de diciembre ya va a estar disponible para que cada uno pueda hacer su aporte? Claro. Bueno, lo que espera el país es exactamente esa diversidad, ¿cierto? Es que los candidatos salgan de las bases y no de las cúpulas hacia abajo, por secretaría, como se dice. Eso es lo que quedó reflejado, por ejemplo, con el plebiscito reciente. Esperamos que así sea, que así siga y que no sea una gran dificultad para los candidatos independientes lograr las firmas necesarias, que al fin y al cabo no son tantas, pero que siempre es un escollo, digamos así, que fue colocado. Esperemos que así sea, que haya más diversidad, que haya rostros nuevos y que sea desde abajo hacia arriba y no como suele ser tradicionalmente desde arriba hacia abajo. Bueno, le agradezco esas primeras reflexiones. Nos adentramos en la semana política y lo podemos vincular también con ese proceso constituyente, porque una de las demandas principales, creemos nosotros, porque lo hemos comentado acá, tiene que ver con la descentralización de Chile. Y sin duda la visita que tuvimos del presidente Sebastián Piñera a mitad de semana es vista con buenos ojos, por ejemplo, ¿cierto?, lo que pasó con los medios de prensa. Natalie, tú estuviste reporteando esto, estuviste acompañando al presidente en su visita a nuestra zona y hay varias señales, ¿cierto?, varios puntos positivos en comparación con otras visitas en donde, por ejemplo, la prensa local había sido ignorada. Sí, solía en realidad ser bien hermética. Todas las visitas que había tenido desde esta última visita hacia atrás el presidente Sebastián Piñera, de hecho tampoco había mucha cercanía con la prensa, no se le permitía plantear preguntas, menos hacer contrapreguntas y mucho menos tener esta ronda de preguntas que tuvimos algunos periodistas, ¿no?, de representantes de los medios locales. Sin duda es algo completamente distinto que no se había visto y que para muchos ha sido entonces completamente positivo, más aún cuando entonces tuvimos la posibilidad justamente de abordar el tema de la descentralización en esta ronda de prensa que tú ya bien lo señalabas, en la cual participamos 5 representantes de distintos medios, ya sea de radio, escrito, y en el caso nuestro, ¿no?, de televisión, y allí justamente abordamos el tema de la descentralización respecto, eso sí, a esta estrategia del gobierno frente a la pandemia, frente al COVID-19. Recordemos que en su momento fue también bastante criticado el hecho de que ya sea gobernadores o el mismo intendente no tuviera la oportunidad de tomar decisiones frente a las altas cifras que estábamos registrando precisamente acá en la zona frente al COVID-19, Galo. Natalie, estamos revisando imágenes del presidente en un hotel, así partió la mañana acá en la región, pero la actividad principal tiene que ver con el aeropuerto. Ahí también hay una buena noticia. Sí, bueno, él efectivamente tiene su primera pauta en el Hotel Diego de Almagro, donde alojó. Allí hace una especie de primero balance a nivel de la pandemia, luego habla de también el balance respecto a este plan de desarrollo regional para el Biobío, donde recordemos son muchos los proyectos, ¿no?, que se han efectivamente llevado a cabo. Luego él viaja hasta la provincia de Arauco, visita un cuartel policial, lo inaugura en tema de infraestructura, de seguridad. Después de esto llega hasta la comuna de Santa Juana, visita a algunos agricultores y finalmente llega entonces hasta el aeropuerto, que tal como tú lo señalabas, era la pauta más esperada. Estuvimos durante todo el año haciéndole un seguimiento precisamente al avance de estas obras de mejoramiento al aeropuerto Carril Sur, que efectivamente ahora ya tiene una nueva cara, una remodelación que tiene nuevas mangas, que va a permitir entonces mayor flujo de pasajeros, vuelos internacionales, y que entonces no tengamos que viajar precisamente hasta la región metropolitana para poder hacer uso de estos vuelos. Además, se potencia también el tema de la carga, que sin duda es súper importante.
Sí, me gustaría quedarme ahí un poquito para preguntarle a nuestros compañeros, bueno, Silvanio, el especialista económico que tenemos acá, porque Natalie lo decía muy bien al final, el tema de la carga, ¿cierto? Las exportaciones, todo lo que sale y llega también a nuestra región. El aeropuerto es clave, no solamente quedémonos con el tema turístico, con los viajes de negocio, ¿cierto? Es clave también para ese aspecto económico nuestro aeropuerto y hace rato que necesitaba más que una manito de gato. Así es. En todo caso, nuestro aeropuerto Carril Sur no es tan decisivo en materia de exportaciones e importaciones. Se está tratando de potenciar eso, se hace, pero el fuerte es vía marítima, no es por vía aérea. Y eso precisamente la Mesa Comex ha trabajado en forma intensiva en los últimos 13 años, si no me equivoco, que desde la creación de esta Mesa Comex, comercio internacional, importación e exportación, y trabajan precisamente en eso, en ampliar las capacidades de exportación del aeropuerto, utilizar la vía aérea como un canal de distribución para países, por ejemplo, para frutas. Es muy distinto exportar arándanos y pensar que va a llegar en 24 horas o en caso de una semana, en el caso de un barco muchas veces. Entonces, es clave también no solo para el turismo, no solo para turismo de negocios, para empresas, etcétera, sino también para el comercio exterior, por supuesto. Y eso debería avanzar nuestro aeropuerto. Javier, me gustaría tu palabra en el caso de lo que pasó con los medios de prensa. ¿Es una declaratoria de gobierno? ¿Es una estrategia? ¿Es un antes y un después? En la próxima visita presidencial vamos a tener nuevamente la instancia, ¿cierto?, de poder conversar y un trato más ameno, un trato que debería ser siempre así, digamos, no como en las otras visitas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lees ese tema que también comunica, evidentemente? Yo creo, Galo, compañeros del panel, que esto también es fruto de la presión, ¿no? Porque ya habían sido varias las visitas presidenciales aquí a la zona donde no haya existido posibilidad de conversar con el presidente de la República, que los colegas de los medios de comunicación hicieran consultas y que estas fueran respondidas. Han existido reclamos también que son extremadamente justos y frente a eso yo creo que se reacciona de la forma correcta. Yo saludo la acción del presidente y de su equipo de comunicaciones y asesor de prestarse para la conversación con los colegas, pero yo también siento que únicamente cumple con su deber, porque es un presidente que comúnmente está dando cuenta frente a los medios de la capital de aquellos temas que nos conciernen, pero en qué momento habla de los temas que también a nosotros nos preocupan como habitantes que estamos fuera de la región metropolitana. Solamente cuando el presidente nos visita. Y ahora, si nos visita y más encima no habla con los medios de comunicación, yo me pregunto entonces a qué vino. Así que yo esperaría, Galo, que tal como tú dices, tomar un antes y un después, que se vayan afinando esas relaciones, porque además hasta aquí está más que demostrado que los medios de comunicación y que los colegas de la zona son súper responsables y tienen clarísimo también hacia dónde van los temas. Queremos saber de descentralización, queremos saber de desarrollo. No estamos tampoco quizás tan preocupados de la chimuchina y de la disputa política chica. Nosotros estamos preocupados de qué es lo que sucede con la región. Entonces, el presidente yo creo que tiene que acostumbrarse también a entregar esas respuestas cada vez que viaja fuera de Santiago. Sí, y así se hicieron sentir también en la conferencia. Yo la vi completita, la participación de Natalie excelente, bueno, de Consuelo, de Oscar, de Felipe y de Christopher, los otros colegas de los medios que estuvieron en aquello. Pero Natalie, estuvo en la región del Biobío el presidente, también estuvo en la Araucanía, y hay una noticia bien controversial, porque tú estuviste también en la trastienda, pudiste conversar fuera de cámara con el presidente, escuchar también su impresión respecto a este coordinador de seguridad de la macrozona. Parece que no tenía 100% clara la información el presidente, como eso estuvo medio extraño. Coméntanos de qué es lo que se trata y quién finalmente es la persona que va a estar en el cargo. Bueno, estuvo bastante extraño, ¿eh? La verdad es que todos los medios estábamos bastante expectantes precisamente al tema, ¿no?, del delegado, más bien del coordinador de la macrozona sur, considerando todo lo que ya sabemos, estos episodios constantes de violencia, ya sea en la Araucanía también como en la región del Biobío, exactamente en la provincia de Arauco. Se había abordado de la renuncia entonces de Merino, ¿no?, Francisco Merino, quien era el actual coordinador. Sin embargo, cuando se le pregunta al presidente, la verdad es que quedó bastante sorprendido y señalaba que él no tenía la renuncia de Francisco Merino, pero que en los próximos días iba a nombrar a otro delegado. Entonces la verdad es que fue bastante confuso en su momento.
Él tampoco supo cómo responder, tampoco tenía nombres exactos de un futuro delegado. Se barajaban dos nombres que tienen que ver con dos coroneles en retiro, uno perteneciente a Carabineros, otro del Ejército, pero esto la verdad es que tampoco se ha confirmado. No se sabe tampoco cuándo se va a efectuar ese anuncio, ni tampoco si va a mejorar o no el trabajo que se está realizando en esta zona, porque, o sea, ya había una figura que asume, recordemos, en el mes de abril, si no me equivoco, ahí me corrigen, sí, el mes de abril, pero hasta el día de hoy las cosas no han cambiado, no se ha visto tampoco su presencia, entonces no se sabe si es que pues solamente la figura para ocupar la portada o si es que efectivamente se llevó a cabo algún trabajo. Esperemos que esta nueva designación sí sea algo más de peso, algo más concreto. Ahora, solucionar el problema de violencia es bastante difícil también, no es que vaya a llegar una persona, y el mismo presidente lo decía, el delegado que vamos a mencionar no va a ser el Superman que va entonces a venir a solucionar todo. Lo cito textual, así lo dijo el presidente. Sí, es un tema bien complejo, pero es extraño todo lo que ocurrió y también entra la duda con todo este periodo, como tú muy bien dices, qué fue lo que se hizo, cuáles fueron los avances, cuando más bien parece que hubo algunos retrocesos. Vamos a seguir atentos a aquello, tema polémico y bien particular lo que ocurrió con el exdirector del Servio. Hablemos de salud, Silvanio, semana muy complicada, nuevo pic de casos, lo anunció el diario Concepción en su portada tras las investigaciones de diversos profesionales de nuestra zona. Estamos pasando por días complejos y estamos más cerca de volver a la cuarentena total que avanzar a la fase 3. Esse sí que es un gran tema local. Realmente tuvimos una semana de números, un verdadero columpio de números respecto a nuevos casos de Covid-19. Un día tuvimos un poco más de 150, 2 días después, más de 300 casos, hoy cercano a 300, 281, si no me equivoco. Es decir, está bastante compleja nuestra situación con relación al número de nuevos casos. Pero también es importante entender que no es eso que define la gravedad de la situación solamente, obviamente. No solo el número de nuevos contagiados, que además depende del número de testes PCR, ¿cierto? Si hacemos más testes, la tendencia es encontrar a más personas contagiadas, hasta un cierto número. Lo que sí define, y es más importante que la cifra del día a día de sube o baja, es la tasa de positividad, es decir, el porcentaje de personas cada 100 testes realizados. Y nosotros tenemos alrededor de 8%, que es una tasa bastante alta. La Organización Mundial de la Salud considera que 5% es apropiado para decir que una pandemia está bajo control. 5% de tasa de positividad. Nosotros tenemos 8%, estamos bastante arriba. Además, número de nuevos casos altos, tasa de positividad alta, y baja disponibilidad de camas críticas, bajo el 20%, llegamos hasta alrededor de un 15% hace un par de días. Es decir, el panorama es complicado, es complejo, realmente no sé qué pensarán las autoridades si vamos a volver a cuarentena. Es probable que antes de la Navidad uno podría aquí inventar, estoy inventando, podría pasar algo antes de la Navidad o luego después de la Navidad, por efecto de las compras. El panorama es complejo. Nuevos casos, alta positividad, baja disponibilidad de camas críticas, por lo tanto la pandemia está lejos de estar bajo control. No es hora para relajarnos todavía. El tema es muy serio y la tendencia es que siga así por los próximos días, tal como anunciamos en el diario Concepción, que es la proyección realizada por el equipo de la UDEC, que ha achuntado no es la mejor palabra, ha acertado, ha confirmado, mejor, la realidad confirmó las proyecciones del equipo en forma milimétrica. Por lo tanto, vamos a tener varios días todavía con números altos, salvo que hagamos menos testes PCR.
certo? Por lo tanto, a tendência é essa. Não é hora para el relajo, ao contrário. Temos que seguir cuidándonos e ver cómo va la evolución de esta pandemia. Silvanio, y habíamos empezado también la semana con el anuncio de la farmacéutica Pfizer, ¿cierto? Con la vacuna y bueno, todo eso como que se ha ido diluyendo, aparece información de el tema logístico, transporte y mantención a menos 70 grados Celsius, complicaciones, ¿cierto? Y bueno, lo que tardaría en llegar acá, en fin, un montón de trabas, porque todos nos ilusionamos con eso, pero en lo concreto, dicen los expertos, antes de diciembre no hay que hacerse ilusiones, algunos lo patean hacia después del verano de nosotros, entonces hay incertidumbre también con lo de la vacuna que apareció ahí como una esperanza. Así es. Primero hay que desarrollar la vacuna que esté comprobadamente eficaz y eficiente. Lo otro es poder acceder a la vacuna. Obviamente que los países con más poder de negociación, por decirlo de una forma eufemística, con más poder de negociación, van a obtener las vacunas en primer lugar. Y está todo el tema de la cantidad y logística, almacenar, transportar y distribuir esa vacuna, es todo un gran tema ahí. ¿Y qué decir de la eficiencia y la calidad de la vacuna? Por un lado, Pfizer con su 90%, los rusos salieron que tienen un poquito más arriba, 92%, en base a qué estudio, no sabemos, es una información muy unilateral, por lo tanto, ¿quién puede comprobar? En fin, hay grandes temas ahí y hay personas, incluso Galo, que dicen que no vamos a tener una vacuna antes de aproximadamente un año más. No solo el verano, sino que bastante más adelante. Entonces, claro, es muy... No hay consenso en la materia. Sí, según la Organización Mundial de la Salud, además de la de Pfizer, existen otros 9 proyectos de vacuna, como la estadounidense Moderna, varios laboratorios estatales de China, Oxford con AstraZeneca, la Federación Rusa también, como decía Silvanio, que lleva 92%. Javier, esta la carrera de la vacuna también, que tiene múltiples efectos, temas económicos, geopolítica, ¿por qué no? Está todo entremezclado. Y yo creo que no es baladí que la vacuna rusa se llama Sputnik y nos remonta a la carrera espacial, donde también las potencias se jugaban en el plano científico-tecnológico, en la hegemonía política internacional, ¿no? La vacuna es una carrera bien interesante y si es por especular, yo estuve leyendo medios norteamericanos que también daban cuenta de esto, de bueno, ¿por qué se confirma justo la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump y sale el anuncio de Pfizer? Y también, bueno, recordemos que Joe Biden es el candidato de la ciencia, que revistas científicas por primera vez en su historia le entregaron apoyo a un candidato. Donald Trump era absolutamente el antagonista, no obstante él hizo campaña diciendo que la vacuna ya iba a estar y que la emergencia se iba a resolver bastante fácil. Entonces hay un tema también, Galo, que yo creo que lo vamos a analizar a posteriori, a lo mejor algunos años después, de cuáles fueron las implicancias geopolíticas del COVID, de la vacuna y de todas sus ramificaciones. Así es. Natalie, si estuviese disponible la vacuna, ¿serías tú de las primeras voluntarias o no? Difícil la pregunta, yo creo que hay harto temor al respecto. No lo sé todavía, no me he puesto en este escenario. Oye, pero es increíble cómo estamos bombardeados también de información y todos estamos esperando la vacuna acá. Tú también has reporteado el tema de la ciencia, en que Chile, bueno, está recortando también presupuesto en distintas áreas. También hay una crítica a lo que se está haciendo en ciencia, pero por otro lado también hay más valoración de los laboratorios y de los profesionales. Sin duda que ha cambiado la mirada y así tiene que ser, ¿cierto?, de la importancia de la ciencia en nuestra vida, Natalie. Sí, lógico, es súper importante por lo mismo, ¿no? La creación de este ministerio, hay que darle un espacio, hay que darle cabida para todas entonces estas investigaciones, proyectos que sin duda vienen a reforzar, ya sea en temáticas de salud, en temáticas de estudio, ¿no? Bueno, la ciencia abarca un mundo bastante gigante. Galo, eso sí, quería hablar algo súper importante, porque claro, estamos esperando el tema, ¿no?, de la vacuna, que sin duda es súper importante, esta carrera que los compañeros aquí mencionaban, pero hay algo que también no podemos dejar pasar. Tiene que ver con el autocuidado. Hoy día, por ejemplo, ya se hablan de 2 brotes en la comuna de Talcahuano, en Caleta Tumbes y también en Lenca. Entonces, más allá de esperar
que otras instituciones o que el gobierno o que desde otros países se encarguen también de encontrar una solución a lo que es el COVID-19, tenemos que reforzar el tema del autocuidado. Es súper importante. La mayor cantidad de brotes son precisamente por visitas a familiares y no deja de ser, después del plebiscito y también después de Halloween incluso, mucha gente fue a visitar a familiares y es allí entonces donde comenzaron este tipo de brotes, incluso superando los brotes laborales y también los brotes que tienen que ver con las aglomeraciones en el centro penquista, más ahora que se viene también esta fecha de compras excesivas. Superaron el tema entonces los brotes de visitas a familiares. Oye, por eso hay harto autocuidado. Sí, súper buenos datos, Natalie. Y a propósito de ventas, Javier, con el segundo retiro del 10% se prevé también que haya una explosión de ventas para Navidad, pero ojo, que se ha anunciado ya un quiebre de stock en diversos productos como por ejemplo electrodomésticos, autos nuevos. Bueno, el alza del petróleo también podría explicar los mayores precios. Se estima que va a haber también mayor inflación. Hay expectativas de inflación para el cierre de año. Todo efectos en el ámbito económico del segundo retiro. Hay también efectos políticos. No nos centramos, Javier, solamente en lo que es el hecho, ¿cierto? La oportunidad para muchas personas de poder nuevamente echar mano a ese 10% de sus fondos. Sí, bueno, y retomando también en qué va esto del trámite, porque es bueno contarle a la gente, hoy en un ratito más, a eso de las 5 tengo entendido, a lo mejor se corrió un poquito el calendario, se va a revisar en el Senado, específicamente en la Comisión de Constitución, luego de que tuviera un triunfo arrollador en la sala de la Cámara de Diputados este proyecto del segundo retiro del 10%, recordemos con muchos votos del oficialismo, mucho más que lo que sucedió durante el primer retiro. Y es bueno, yo creo que justamente como tú mencionabas, Carlos, como ampliar un poquito la mirada de por qué llegamos a este escenario, ¿no? Uno a lo mejor extravía en los antecedentes, pero cuando se necesitaba liquidez en las familias, se propusieron un ingreso de emergencia que iba bajando mes a mes, ¿no? Paradójicamente, cuando se necesitaba certeza por el trabajo, se propone un modelo de protección del empleo que está absolutamente en duda, si es que efectivamente terminó por proteger el empleo. Cuando se necesita una solución comunitaria, se ofrece endeudamiento o se ofrecen también algunas cajas con alimentos que tampoco sabemos cómo terminaron en su distribución. Cuando hay que recuperar la confianza en la autoridad, nos enteramos que el ministro Briones está viendo los RUT de los chilenos para ver en qué gastaron el primer 10%. Entonces, ese es el escenario social, ese es el clima en el que se desarrolla esta discusión del 10%. Yo veo muy posible que esto prospere. El gobierno ha dicho que quiere hacer reserva de constitucionalidad. Sin embargo, frente a un apoyo tan arrollador de parte de lo que es su mismo sector, yo lo observo bastante difícil. Es muy probable que se concrete este segundo retiro del 10%, una política pública que yo encuentro que es discutible, que no es la mejor, es que está lejos de ser algo meditado y algo que uno puede proyectar en el futuro como ideal, no obstante que es hija del momento sanitario, del momento crítico post-estallido social y de la situación también crítica que está atravesando el gobierno. El ministro Briones, que llega dando las teclas precisas cuando reemplaza a Larraín, el ministro Larraín que nos dijo que los románticos podían ir a comprar flores, el ministro Briones llega con otro tono, más como ministro, más como académico que como ministro de Hacienda, pero hoy se encuentra absolutamente derrotado. ¿Qué es lo que sucede con el ministro Monkeberg, que hace poco asumió la Sexpress en teoría para mejorar ese diálogo con el Congreso? Al parecer ninguna gestión se puede sobreponer al impulso del retiro del segundo 10%. No me extrañaría que existiera un tercero, porque así como vamos, el escenario es absolutamente líquido. Yo creo que nadie se puede anticipar a lo que pueda suceder, Galo. Aquí las opiniones o las elucubraciones duran menos que los yogur. Sí, oye, la cara de Silvanio cuando dijiste tercer retiro, no, Silvanio ya con el primero está complicado, el segundo, Silvanio, el escenario es complejo ahora y va a ser complejo a futuro, si ahí tampoco hay que ser experto y lo hemos comentado en otras ocasiones aquí. Sí, coincido con Javier, en todo caso, que es hija del momento, era necesario. No, quizás no es la mejor fórmula, pero era necesario el primer retiro finalmente para muchas familias. Ahora estamos en el segundo, lo más probable que sea aprobado, pero es muy probable que no exista un tercer retiro. Creo yo, por la sencilla razón de que hay muchas personas que ya no tienen saldo. Cifras del Banco Central, yo tengo anotado, cifras del Banco Central, el informe salió esta semana.
1,5 milhão de cotizantes tem saldo zero. 1,5 milhão de pessoas têm saldo zero. 1,1 milhão tem um saldo inferior a 200 mil pesos. Por lo tanto, esse 1,1 que todavía tem sueldo poderá ser el retiro agora e não vai ter um retiro para um terceiro. Então, a fórmula se está agotando, creo yo. Natalie, tú has estado también en la calle, has podido conversar con la gente. ¿Cómo ves lo del segundo retiro? Evidentemente hay cesantía, hay empresas que han quebrado, ¿cierto? Sabemos el bajo nivel de los sueldos y todo esto agudizado por la pandemia. No es para nada un buen escenario. No es un buen escenario, claro, si lo vemos, ¿no?, desde el tema de las cifras de desempleo que tenemos, que son bastante preocupantes, pero aún así nosotros en terreno hemos podido conversar con la gente. Ellos quieren efectivamente que se lleve a cabo este segundo retiro. Ellos aseguran que es su dinero, que es la única manera también que tienen de subsistir ahora. Muchos han perdido su empleo, otros no han podido trabajar como lo hacían, ¿no? Nosotros mismos nos hemos tenido que adaptar con esto del teletrabajo, buscando técnicas para poder subsistir de cierta forma, pero claro, la gente está muy ansiosa, la gente quiere hacer este retiro. Y ojo que, claro, ustedes hablaban de un tercer retiro, pero ya hay propuestas. Incluso Pamela Giles mencionó y dijo, vamos, en sus redes sociales por un tercer retiro. Ahora, claro, es bastante complejo si consideramos aquellas personas, como ahí escuchábamos la cifra, ¿no?, que van a quedar efectivamente sin fondos. Entonces es un tema que da efectivamente para discutirlo, para analizarlo, conforme también a cómo se van desarrollando, por cierto, estas alternativas que va entregando el gobierno para la recuperación económica del país. Sí, eran 2 millones al principio que quedaron sin fondo y ahora serían 2 millones más, ¿cierto? Si no me equivoco, aproximadamente. Sí, 1,5. 1,5 quedaron con saldo cero. Ya. Perfecto. Se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Les quiero agradecer, Natalie Villalobos, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Medios UDEC. A ver si nos volvemos a reencontrar en otro capítulo. Bueno, yo encantada, muchas gracias obviamente por la invitación. ¿Te pareció bien con Javier y Silvanio o podemos cambiar para otro programa? No, perfecto. Súper bien. Muy buenos compañeros. Excelente, sí, son fabulosos. Javier Cisterna, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias, Galo, un gusto como siempre. Gracias, Silvanio Mariani, que tenga buen fin de semana. Al revés, muchas gracias. Saludos a todos, buen fin de semana. Que descansen. Muy bien, nosotros nos separamos brevemente y a la vuelta tenemos que hablar de ciencia. Un representante del Ministerio de Ciencia va a estar con nosotros y además tenemos a nuestros compañeros y compañeras que también nos van a acompañar. ¿Quiénes serán? Después de comerciales. En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes de aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad, hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes. Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar, en este caso, con el CICAD, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguir. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme por medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl.
la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están, amigos de TVU? Estamos nuevamente con Me Quedo en Casa. ¿Qué tal, amigos y amigas de Me Quedo en Casa? Ya lo estamos viendo en pantalla. Quique Neira, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. Me Quedo en Casa. Entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. En el original es una conversación por teléfono. ¿Y qué es lo que te entrega el negro? La profundidad. ¿Ok? Me Quedo en Casa. Este y todos los viernes a las 22:30. Me Quedo en Casa. Ya estamos de regreso en Medio SUDEC, el programa de los medios de la Corporación Universidad de Concepción, donde analizamos las noticias de la semana y esta semana marcada por el Festival de la Ciencia 2020. Vamos a saludar al representante del Ministerio de Ciencia, jefe de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Rodrigo Tapia, que nos acompaña gentilmente el día de hoy. Te saludo primero a ti, Rodrigo, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy y saludo también a nuestros compañeros y compañera, Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo te va, Karen? Muy bien, Edgardo. Muy buenas tardes a ti y por supuesto a los compañeros que nos van a acompañar hoy día en la conversación. Francisco Martinich, director del diario y la radio La Discusión en Chillán. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Galo. Un saludo a toda la audiencia. Feliz de acompañarlos nuevamente hoy. Para hablar de la ciencia, ¿cierto? Y la importancia que ha tomado. Partamos por el Festival de la Ciencia. ¿Cómo ha estado esta semana? Muy movida, me imagino, para el ministro, para la subsecretaria, para todo el equipo, en realidad, del ministerio, Rodrigo. Sí, ha sido una semana intensa, pero muy entretenida. Partimos este miércoles con FESI, bueno, este año 100% virtual. Y hemos tenido la colaboración de todos los proyectos asociativos regionales del programa Explora, de todo Chile. Y obviamente el Festival de la Ciencia además convoca a otras instituciones, a museos, a centros de investigación, universidades, a que presenten sus propias actividades. Entonces tenemos una parrilla de más de 500 actividades distribuidas durante estos días hasta el domingo. Y por supuesto ha sido súper emocionante, entretenido y intenso ver la cantidad de cosas que están pasando durante estos días. Bueno, le damos la palabra a nuestros compañeros. Partamos por Karen. Así es, bueno, precisamente, Rodrigo, yo quisiera saber, a propósito de que a fines de octubre se presentó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, un granito, por supuesto, que se celebra, ya que contamos ahora con un Ministerio de Ciencias y sabemos que se está avanzando y que tiene además 4 ejes de desarrollo bien definidos. Fue una política consensuada, conversada con diversos actores de investigación. Sin embargo, de todas formas, por supuesto, han surgido ciertas críticas también desde el mundo de la investigación a esta iniciativa, que tal vez no sería lo suficiente, tal vez no es lo suficientemente ambiciosa. Yo quisiera que desde ese punto de vista tú nos contaras qué es lo nuevo que aporta, lo distinto que aporta esta política que se ha desarrollado y se ha presentado recientemente. Yo te podría decir desde la división Ciencia-Sociedad, que es una de las 4 divisiones que tiene el Ministerio y de las 2 divisiones más técnicas, digamos, como el giro del negocio. Y yo diría que lo principal desde mi vereda es que el Ministerio le da una relevancia a la vinculación ciencia-sociedad muy grande. El programa Explora, que era parte de CONICIT, salió de la agencia, por decirlo así, para entrar a la división ciencia-sociedad. Y eso refleja que administrativamente dentro del Ministerio la vinculación con la sociedad tiene un rol súper relevante. Y además de eso, en esta política, uno de los 4 ejes es el eje de la vinculación con la sociedad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es algo bastante, no me gustaría decir innovador, porque siento que la divulgación viene ocurriendo hace bastante tiempo, pero sí creo que es una declaración de principios súper potente y en ese sentido a mí me parece que vamos en la dirección correcta. O sea, reconocer el rol de la ciencia y la vinculación con la sociedad, más allá de la investigación en sí misma, creo que es algo súper relevante y creo que es algo que no ocurre en la mayor parte de los ministerios de ciencia o las agencias científicas que hay en otros países, de hecho. Rodrigo, hola, buenas tardes. Hola. También a propósito de la planeación, ¿no? Del Ministerio respecto de lo que va a ser el próximo año.
¿qué respondes tú ante la inquietud que existe por la rebaja en los recursos de que va a disponer, ¿no? Eso a partir de las definiciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda. Y bueno, me imagino que debes conocer las reacciones que esto tuvo en el mundo científico, en las sociedades científicas. Hubo declaraciones públicas respecto al tema. Hay una disminución de un 9%, ¿no es cierto? Y por ahí se manifiesta que no se está cumpliendo un compromiso que cuando se creó el ministerio justamente era fortalecer, tener una mirada de largo plazo, y aparentemente un recorte va a la contra de ese compromiso. Bueno, el presupuesto está en discusión en este minuto, y es lo que a nosotros directamente, el presupuesto de la división no tiene mayores cambios en comparación con el presupuesto del año presente, o sea, del 2020. Entonces, directamente a nosotros, para lo que tiene que ver con vinculación de ciencia y sociedad, no tenemos un impacto en esta rebaja presupuestaria. Pero el presupuesto es un tema vigente que está en este minuto en una discusión en el Congreso. Bien, claro, no afecta a tu división, pero afecta, digamos, en el fondo, al trabajo a los recursos públicos destinados a la ciencia. O sea, de todas formas hay un impacto y hay una reducción. No sé si no te parece relevante aquello de disminuir en vez de incrementar como había sido el compromiso. O sea, no es que no me parezca relevante, pero sí creo que no es, o sea, me imagino que una rebaja presupuestaria en general en cualquier ministerio, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, que también ha estado en conversaciones, es obviamente un problema, no es lo que uno espera, no es lo que uno quiere. Pero sí siento que obviamente es un tema que está en discusión en este minuto en el Congreso, es un tema que obviamente lo está viendo el ministro, lo está viendo la subsecretaria, y en ese sentido no veo en qué podría contribuir a la discusión en este minuto opinar al respecto. Sí, hay una valoración sin duda muy alta por la ciencia de un tiempo a esta parte que se ha agudizado y que se ha potenciado por la pandemia. En ese trabajo que hacen ustedes también con la sociedad, Rodrigo, coméntanos cómo ven ustedes que hoy la mayoría de los chilenos, pero no solamente las personas comunes y corrientes, sino quienes toman las decisiones, hoy también tienen la obligación de darle mucho más valor a la ciencia, porque ya todos entendemos que es fundamental. Ahora estamos todos también por potenciarla. ¿Cómo ven ustedes esa valoración que hay en particular por esta materia? Yo creo que estos últimos años ha sido súper evidente como el interés, el aumento en el interés por parte de las personas en temas de divulgación, en temas de ciencia. Y por otra parte, o sea, si bien hay un tema de la relevancia que le dan las personas, también siento que en los últimos años ha aumentado el interés por parte de la comunidad científica en general. Vemos más actividades de divulgación, vemos más divulgadores, hay más libros dando vueltas. Entonces, de todas maneras, la divulgación ha agarrado fuerza. Lo último, yo llevo alrededor de 12 años trabajando en divulgación y el cambio ha sido súper notorio en el ecosistema de la divulgación. Y nosotros lo vemos, bueno, Explora, un programa que existe hace 25 años, los proyectos regionales existen también hace un buen tiempo, pero hay más actores involucrados, hay más gente interesada en hacerlo. A nosotros nos llega gente que quiere participar en actividades, los investigadores generalmente dicen que sigan las invitaciones. Entonces eso es una cosa súper relevante y además creo que en el contexto en el que estamos hoy en día, más que nunca, se ha hecho relevante la necesidad de entender lo que está pasando. Creo que la pandemia ha sido un tema que ha provocado en todas las personas esta necesidad humana de querer entender, de querer comprender el entorno, de querer comprender los cambios que estamos viviendo, las situaciones que son difíciles de explicar. Estamos en un escenario súper complejo, el conflicto social, el calentamiento global, como que todos estos fenómenos que están ocurriendo, que son extremadamente complejos, en cierta forma empujan a todas las personas a querer comprenderlo. Y creo que eso es una tremenda oportunidad para nosotros desde el mundo de la vinculación ciencia-sociedad, el tomar esa oportunidad y desarrollarla y el ver de qué manera llegamos a la gente, de qué manera llegamos y le damos acceso al conocimiento que se genera en la academia, al conocimiento que se genera en las comunidades. Y siento que en ese sentido nosotros estamos en un minuto súper relevante. Para nosotros el Ministerio tiene un año, la división tiene un año formalmente, y bueno, obviamente que instalar un ministerio y una división en un contexto de un conflicto social, en un contexto de una pandemia y de obviamente una crisis económica, es un tremendo desafío. Nos hubiese encantado estar en un minuto en el que los bonos eran mucho más altos y poder hacerlo con más calma, con más tiempo y obviamente no con este nivel de intensidad ni con trabajo remoto. Pero no fue así y estamos en esta situación. Y yo creo que es una tremenda oportunidad porque vemos lo que está pasando. Tenemos un festival de ciencia con 500 actividades, con
gente del mundo de la cultura, hay documentales, obras de teatro, como que vemos que hay, está la intención, está la relevancia, está el interés, y creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad ahora en el minuto que nos tocó. Rodrigo, y a propósito de eso mismo, tú bien hablabas de la percepción de la ciencia. Tenemos que la última encuesta de la percepción pública de la ciencia en Chile, elaborada en su momento por CONICYT, arrojó que efectivamente existe un aumento por parte del público por interés de este tipo de temas. Sin embargo, cerca de un 56% de los chilenos declaró que el nivel de educación científica en nuestro país todavía es muy bajo, y cerca de un 80% respondió que no conoce todavía ninguna institución de investigación científica en nuestro país. A la luz de los datos arrojados por esa encuesta, yo me pregunto, ¿están utilizando esos datos como insumo para desarrollar algunas actividades en concreto? ¿Cuáles serían estas actividades? Y también quisiera saber si a propósito de esto mismo se está pensando en ya una tercera encuesta nacional de percepción de la ciencia. Sí, la encuesta nacional debiésemos realizarla el próximo año. Y por supuesto que consideramos los resultados obtenidos ahí. Hay varias cosas que considerar de eso. Lo primero es que obviamente es preocupante como la falta de conocimiento que asumen las personas respecto a la ciencia, principalmente en la formación escolar. Eso es algo que el programa explora, que el programa que es parte de la división, que a partir de este año se enfoca en el trabajo con las comunidades escolares. El programa Explora tiene un programa de investigación e innovación escolar que lo que busca es potenciar la investigación y la innovación en los grupos de estudiantes, en los colegios, vinculando los colegios con el mundo académico, que son los que van a asesorar estas investigaciones, pero siempre protegiendo la línea de este programa, que lo que busca es que los estudiantes respondan sus propias preguntas, que generalmente nacen de su entorno, o resuelvan los problemas de su entorno. Y nosotros como programa, y bueno, los PAR Explora, son los encargados de asesorar a estos grupos de estudiantes y vincularlos con académicos que los puedan asesorar. Eso para nosotros es clave porque es el espacio, esta interfaz entre el mundo educativo y el mundo académico, es el lugar que nosotros como ministerio nos compete, considerando que el sistema educativo es del Ministerio de Educación. Nosotros estamos en esta interfaz que nos permite en cierta forma contribuir al mundo educativo, pero a través de la vinculación con el mundo académico, que es algo clave. ¿Rodrigo? Dime. Disculpa, pero a propósito de lo mismo que tú señalas, efectivamente el trabajo que ha hecho Explora durante 20 años en el país es maravilloso, todo el mundo lo reconoce realmente, sin lugar a dudas, algo muy importante, impactante, y ha impactado la vida de muchos niños y jóvenes en nuestro país y los ha incluso llevado a tener una vocación científica a futuro, porque es un programa de 20 años, pero como bien lo señalas, lleva 20 años. Mi pregunta también iba más allá, entonces, luego de esto, y que está ya claramente consolidado y que por supuesto la idea es seguir fortaleciéndolo, ¿qué es lo nuevo que se viene en esa línea también? Creo que pensar que para arreglar las cosas necesariamente haya que hacer algo nuevo es un error. Así no funciona por lo menos la educación ni la divulgación científica. Que Explora sea un programa consolidado en los últimos 20 años, no sé si es que existe la idea de que vamos a llegar a un punto en el que vamos a decir sí, lo hicimos, check, hagamos otra cosa. Creo que para nosotros, y ahí lo hablo directamente desde el desafío que implica montar una división, lo primero tiene que ver con ver lo que se está haciendo y cómo se puede hacer mejor, cómo se pueden instalar mejor las capacidades, cómo podemos vincular mejor los colegios, revisar el impacto que hemos tenido, cuántas investigaciones de esas han llegado a puerto. Porque, por ejemplo, es súper claro, nosotros tenemos un cupo UNESCO, cupo Explora UNESCO, que es de acceso especial a la universidad para la gente que hace proyectos de investigación escolar. Esto, el año pasado, tenía alrededor de 200 cupos de admisión especial para diversas universidades de Chile, de los cuales se ocuparon 12. Entonces, uno podría decir, sí, el cupo está consolidado, entonces hagamos otra cosa. Y si tú tomas eso y dices, tengo 200 cupos y entraron 10 personas, este año aumentamos a casi 500 cupos y hay 250 postulaciones. Entonces, eso te dice que en el fondo tienes que estar mejorando lo que tienes y las cosas que sabemos que funcionan, tenemos que hacerlas mejor. Entonces, no veo la necesidad, y en eso respondo directamente a tu pregunta, no veo la necesidad de tener que crear cosas nuevas solo porque llegamos a instalar el ministerio. Creo que se pueden hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo y eso es lo que estamos enfocados. Ahora, respecto a la encuesta de percepción, para terminar de responderte la pregunta, en la encuesta de percepción se menciona que las personas obtienen o toman información científica principalmente de la televisión y de los museos, en la televisión de los documentales. Y en el caso de los museos, el problema que tenemos con los museos es que la mayor parte de los museos están en Santiago o en Concepción o en Valparaíso, ciudades grandes.
En el concurso que nosotros hicimos este año de Ciencia Pública, que es el nuevo programa, que es el que se enfoca en el trabajo fuera del sistema educativo, creamos una categoría especial para dar financiamiento a proyectos que buscaran generar espacios públicos para la divulgación de la ciencia. Y esa línea, lo que definimos fue financiar un proyecto por región, de manera de comenzar a contribuir a partir de este fondo a que en todas las regiones hubiesen espacios físicos donde la gente pudiese ir a experimentar el conocimiento. Entonces, a partir de ciertas cosas, como por ejemplo ver que la mayor parte de la gente donde más va es al mall, por ejemplo, más allá de que uno esté de acuerdo o no, también te da luces de que algo tendrás que tener en ese espacio si todo el mundo está yendo para allá. Entonces, hay varias cosas de la encuesta de percepción que te dan luces de hacia dónde contribuir. Pero insisto, yo no creo que la forma de hacer las cosas sea estar sacando programas nuevos, sino que creo que lo primero era, para nosotros, esencial, ver cómo estaban funcionando las cosas y ver cómo las podíamos hacer mejor. Y en ese sentido estamos avanzando bastante. Sí, por supuesto, yo también coincido en que ahí se pueden hacer más cosas, pero también desde esa misma medida, en qué medida se mejoran, por ejemplo, la descentralización y otras áreas que hay que abordar. Pero le doy la palabra también a mis compañeros que seguro también tienen consultas. Bueno, dejaste lanzado el último concepto de centralización. Rodrigo, ¿tú cómo ves ese proceso, particularmente desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, las capacidades, el aporte que se ha hecho desde regiones, particularmente el contexto que vivimos de pandemia? Y te agrego un elemento, ¿no es cierto?, que sería poco cómo consideras que ha sido la escucha del sector público respecto de las capacidades científicas de los científicos de nuestro país, particularmente en la gestión de la pandemia. Respecto al tema de descentralización, para nosotros es súper importante porque tenemos súper claro que es un problema y Chile es un país centralizado, estructuralmente en todos los niveles, culturalmente, políticamente, económicamente. Lo que representa un desafío y un desafío que obviamente todos lo tomamos desde nuestro lugar. Me imagino que ustedes son de regiones, tienen esta misión mucho más grabada que nosotros y nosotros estamos yendo para allá. Pero tenemos la fortuna que el programa Explora, en este caso, es un programa que parte del trabajo territorial, del trabajo regional. Y es un programa que se sostiene a través de los proyectos regionales. Entonces yo siento que nosotros como división partimos con ventaja. Porque si tú te fijas, el ministerio, por razones administrativas y legales, parte con 5 macrozonas. Y eventualmente hay un plazo de, creo que 10 años, para llegar a tener seremías en todas las regiones. Entonces el ministerio parte con estas 5 macrozonas como seremías, y nosotros con el programa Explora partimos con los PAR Explora en todo el territorio. Entonces partimos con una ventaja territorial que para nosotros es súper relevante, que nos ayuda a entender cómo funciona esto en las regiones y a través de los proyectos hemos ido entendiendo cómo se relacionan con las comunidades. Yo creo que sin duda la comunidad científica es, en todo Chile hay buena investigación, lo vemos tanto en la academia como también en las investigaciones escolares, porque ahí también hay un punto súper interesante, investigaciones escolares del norte o del sur que han terminado ganando premios en Japón. O sea, la investigación, el conocimiento, yo creo que sin duda es igual en las personas, en todo Chile. Entonces nosotros, el potencial que hay para encontrar proyectos de investigación, para formar académicos, para tener desarrollo científico, es tremendo en todas las regiones de Chile. Y obviamente que en ese sentido nuestro deber es potenciarlo. Y nosotros tenemos esa ventaja y con el programa Ciencia Pública, que es este programa nuevo, estamos también partiendo con esta idea de tener estos espacios públicos en todas las regiones y la idea es fortalecer ese fondo el próximo año, aumentar los recursos de ese fondo el próximo año, con el objetivo de empezar también a tener estos pequeños espacios y centros en todas las regiones. Y de hecho fue una decisión directa al decir, ok, vamos a dar uno en todas las regiones y no vamos a dar más en Santiago. Uno también, ya es suficiente. Sí, Rodrigo, con respecto al rol de las universidades, ¿cuál es la visión y cómo se califica en la interna del Ministerio de Ciencia lo que se ha hecho precisamente en regiones fuera de la metropolitana? Perdón, di la primera parte de las universidades respecto a qué rol. El rol de la universidad en el contexto de la pandemia y en general de la investigación, de todo el aporte que desarrollan, pero siguiendo en esta línea de descentralización de la mirada desde las regiones fuera de Santiago. O sea, yo creo que en el contexto de la pandemia me parece que la comunidad científica ha mostrado ser
súper colaborativa y tener capacidades instaladas bastante potentes. O sea, el tema de los laboratorios que se pusieron al servicio para hacerlos, apoyar en la parte de los exámenes fue tremendo, muy bien coordinado por parte de la subsecretaria, y se hizo también en regiones, en varias regiones de Chile. Respecto a las comisiones y todas las propuestas que se hicieron, siempre hubo una buena disposición a colaborar y una buena disposición a entregar opiniones y tratar de ver las mejores formas para solucionar. Entonces, mi impresión, y creo que es como, y me gusta mencionarlo como una impresión, porque finalmente eso es lo que uno lo que va quedando, es que efectivamente las capacidades están instaladas y que obviamente las universidades han tenido un rol central en coordinar estos bloques de investigadores de los distintos temas que han participado, ya sea de vacunas o de datos u otros temas. ¿Y te parece justo, Rodrigo, perdón que interrumpa, pero por ahí la crítica al menosprecio que se ha manifestado desde distintos sectores, desde el gobierno hacia el mundo científico? Como que no ha habido la suficiente capacidad de escucha, perdón, ¿te parece justa esa crítica que ha provenido de sociedades científicas de que no ha habido suficiente escucha, consideración o menosprecio del aporte que podría hacer el mundo científico chileno a la gestión de la pandemia? Creo que las opiniones críticas son... o sea, me parece que cualquier persona tiene todo el derecho de expresar las críticas, entonces como que no veo mucho fondo en analizar si es justo o no es justo lo que una persona siente. O sea, si yo me siento pertinente. Yo me siento menospreciado y lo manifiesto, estoy en todo mi derecho de sentirme menospreciado. Creo que... Bien, y para finalizar, Rodrigo, ¿algo que nos puedas comentar de la vacuna o no en respecto a qué sé yo, al impacto en la sociedad? No te va a pedir una fecha porque ni siquiera lo ha dicho el ministro, pero ¿cómo ven ustedes todo lo que se ha generado con los anuncios de vacunas en el mundo, los rusos, con el 92% de eficacia, Pfizer, en fin, la vacuna y nuestro país, para finalizar? O sea, ¿qué te puedo decir de la vacuna? Creo que el tema que está conversando en este minuto el ministro y es todo lo que te podemos decir. O sea, no hay como más información de la que ya se ha dicho, porque creo que es un tema lo suficientemente complejo y hay que ser bastante prudente en eso. Creo que no es el minuto de empezar a adelantar y vaticinar pronósticos respecto a la vacunación. Creo que a medida que las cosas vayan siendo más certeras, uno puede empezar a conversar y a entregar información, pero ahora sería irresponsable. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en TVU, el canal de la Universidad de Concepción, representante de Ciencia y Sociedad del Ministerio. Gracias, Rodrigo. Gracias a usted. Chao. Gracias también a Francisco Martinich, a Karen Candia, nuestros compañeros y compañeras. Ahí se nos fue Rodrigo, nos desordenó todo el cuadro, no importa. Cerramos la semana. Gracias por habernos acompañado. Este programa queda en tvu.cl para que lo vuelvan a ver. Que estén muy bien. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.